Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Bueno, son las 9 de la mañana con 40 minutos. Yasuní es un tema álgido, Meche. Así es. Con el tema de los ecuatorianos y sobre todo los ambientalistas y los que están preocupados por el futuro de las nuevas generaciones. Una propuesta novedosa hizo el presidente Correa en su época. Así es. No explotar Yasuní, pero que la comunidad internacional done dineros para que nosotros tener que no explotar esa zona, sobre todo un país como Ecuador que necesita tanto el dinero, que hay tanta desnutrición y sobre todo un país donde ha estado hasta hace poco muy endeudado, aunque la deuda ha bajado, esperamos según este gobierno va a haber un superávit antes de que ellos terminen, pero la cosa es difícil para un país como nuestro. Y en el New York Times leímos la semana anterior a nuestra siguiente invitada que escribía el artículo: Ecuador trató de frenar la extradición de petróleo y proteger la Amazonía, pero ha sucedido lo contrario. Nuestra siguiente entrevistada es la articulista Manuela Andreoni. Ella es escritora del boletín Climate Forward del New York Times. Ella habla portuñol y habla inglés. Así que, Meche, ¿usted qué quiere tratar? Empezamos tratando con español, a ver Con si... español. Vamos sí. a ver si... Manuela, buenos días. Buenos días, gracias por tenerme. Vamos a tratar de hablarte despacito para ver si es más fácil que en inglés. ¿Te parece? Sí, parece bueno, gracias. Ok, vamos. Manuela, ¿por qué fracasó esta iniciativa del presidente Correa de dejar el petróleo en el subsuelo, bajo tierra, y que sean los países que mayor emisiones de gases y de CO2 tienen quienes protejan ese pulmón de selva para el mundo? Bueno, hay un montón de justificativos que escuchamos de las personas que participaron de las negociaciones. Una es que los gobiernos de los países ricos como Alemania, Italia y otros países que estaban en negociación con Ecuador en esta época no confiaban en Rafael Correa. Tal vez también porque él decidió no pagar una parte de la deuda de Ecuador cuando empezó su gobierno. También había un problema que los países más ricos pensaban que la idea de pagar un país para no hacer algo, como no extraer el petróleo, era rara, no podían comprender eso. Querían que Correa ofreciera algo, como utilizar toda la plata que obtuviese con su propuesta para proteger la floresta. Pero Correa no quería eso, quería que el Ecuador pudiera usar la plata como usaría la plata del petróleo. Claro. Entonces, había una gran desconfianza y por eso no caminó para adelante. Pero era una buena idea, era una idea innovadora, incluso se hicieron campañas publicitarias a nivel mundial justamente para convencer a los países de poder apostar por esta iniciativa del presidente ecuatoriano. Sin embargo, como tú lo dices en tu artículo, sucedió lo contrario. El Yasuní tuvo que ser explotado y el día de hoy el petróleo está siendo extraído de las entrañas de la selva. ¿Qué tiene que hacer o qué puede hacer el Ecuador para proteger esa área? Bueno, una de las cosas que escuchamos de los expertos es que Ecuador, es muy difícil que Ecuador lo haga solo, porque es un país chico, ¿verdad? Entonces, convencer los países mucho más grandes que tienen mucho más plata a hacer algo muy innovador es difícil. Entonces, una de las cosas que escuchamos fue
que debería haber una colaboración con otros países, por ejemplo, no sé, con Colombia, con Brasil y otros países de la región que también tienen la floresta para proteger. Y bueno, hacer este tipo de negociaciones con estos otros países puede ser una forma de resolver ese problema. Pero tenemos que reconocer que es un tema muy difícil, porque el petróleo casi no hay industrias tan lucrativas. No se puede decir, los créditos de carbono, o no sé, vamos a vender castañas y todo. Eso son alternativas importantes, sí, pero nunca van a generar el tipo de recursos que el petróleo genera. Entonces es un problema muy difícil, y lo que los expertos dicen es que hay que haber colaboración global, que no es la responsabilidad de Ecuador solo obtener respuestas para ese problema. Te pregunto, Manuela, la tendencia mundial ahora es justamente dejar los combustibles fósiles y migrar hacia una energía o energías limpias. ¿Crees tú que Ecuador podría, digo yo, mantener este petróleo en el subsuelo si el mundo se compromete a que sus energías migren y de esa manera haya menos demanda de combustibles fósiles? Es una pregunta muy importante. Pienso que nosotros no sabemos la respuesta. Lo que puede decir es que una cosa que me parece que es muy interesante, importante, que tal vez la gente no piense tanto, es que el petróleo del Yasuní no es un petróleo de buena calidad. Es un petróleo que es más sucio que el petróleo leve de Arabia Saudita y otros países en otras partes. Y este petróleo también es muy caro de extraer, porque 90% del petróleo es agua, que necesita tratar, todo eso. Entonces es posible que el petróleo, en cuanto el mundo camina para tener una matriz energética con más energías renovables, es posible que el petróleo de Ecuador sea una de las primeras víctimas del cambio. Entonces es importante pensar en un camino a seguir cuando eso se pase. Finalmente, Manuela, quizás hablamos mucho también este tema del recurso petrolero, pero sabemos que en Yasuní hay un número desconocido, eso sí, de hombres, de mujeres y también de niños que viven en aislamiento voluntario. Ellos rechazan contacto con el mundo exterior, me refiero a los Tagaeri y a los Taromenane. En ese sentido, quizás el mundo podría sensibilizarse un poco más si se defiende a estos grupos étnicos presentes en el Yasuní. Creo que hoy hay más sensibilización con estos grupos que hubo en grande parte de nuestra historia. Yo estoy hablando de Brasil y tenemos esta cuestión es muy importante acá porque hay como más de 100 grupos así. Y pienso que hay mucho más preocupación con su vida y con el respecto a su forma de vivir. Y eso acá termina por ser positivo para conservar la naturaleza, porque cuando proteges esos grupos también está protegiendo su hábitat, su ambiente. Entonces pienso que tanto la preocupación con esos grupos es mayor hoy cuanto la preocupación con proteger la floresta que habitan. Entonces pienso que hay como un momentum para hacer políticas que van a proteger esos grupos más. Manuela, ya para finalizar, ¿estamos condenados a la destrucción del ecosistema del Yasuní por la explotación petrolera? Buena pregunta. Yo no tengo la respuesta. Como todos, estoy preocupada con la crisis de biodiversidad y la crisis climática. Y espero que el mundo cree respuestas.
no solo los países en desarrollo que no pueden llevar todo ese peso de esas decisiones difíciles solos, pero todos los países que lucraron mucho con la explotación del petróleo y todas las otras cosas que destruyen la naturaleza. Que todos pueden, hay una expectativa y que todos pueden encontrar una forma de proteger al Yasuní, que si lo perdemos, nuestra lucha para seguir que la humanidad siga viva, se quedará mucho más difícil. Manuela, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Manuela Andreoni, ella es escritora del boletín Climate Forward de New York Times. Estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Se Amaneció conversando justamente sobre esta propuesta innovadora que tuvo el presidente Rafael Correa en su momento de dejar el petróleo en el suelo, bajo tierra, y proteger este sector tan sensible y tan diverso, y que lamentablemente no sucedió por falta de apoyo internacional, y obviamente pues el día de hoy ha sucedido totalmente lo contrario. No solamente que ha sido devastador para la naturaleza el tema de la explotación petrolera, sino todo lo que devastó o devastaron estas grandes empresas que vinieron a hacer la explotación petrolera al abrir caminos, talar árboles. O sea, el daño es enorme. Lo que más me gusta es que hemos llamado a alguien que es un experto mundial y escribe sobre este tema en el New York Times.